Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a este video en particular sobre un tema que nos hace falta saber, y para eso hay libros que últimamente ha sacado la editorial CLIA y que nos van a ayudar para poder llevar adelante lo que es la consejería bíblica, pero amparados en técnicas de consejería efectivas que van a promover que la consejería bíblica llegue a su finalidad y a su objetivo. Y estamos en este caso con Rubén de Rus, en esta comunicación directa con el territorio de América del Norte. Así que Rubén, bienvenido al canal. Muchas gracias, un placer. Bueno, muy bien. Dígame, porque alguno seguramente se preguntará, ¿de Rus tiene que ver algo con José María de Rus? Para que usted lo cuente directamente. Sí, somos hermanos, por partida doble, hermanos de sangre, por eso llevamos el mismo apellido, que por cierto no es muy común, y hermanos en Cristo, evidentemente. Sí, la verdad que sí. Bueno, un aprecio muy grande por José María y un placer también ahora conocerlo a usted, ¿eh? Vamos a hablar de este libro, y este libro que usted no es el autor, pero sí hizo el prólogo en la edición en español, más allá de que nos metamos ahora en breve en el libro propiamente dicho, Técnicas para una consejería efectiva, que es el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? ¿Cómo fue la experiencia de haber traducido y haber hecho la edición en español? Bueno, la experiencia fue muy buena, evidentemente porque estamos hablando de un libro muy necesario, y fue un reto también al mismo tiempo, porque es un libro muy extenso y también tenía muchas gráficas y tiene muchas gráficas, lo cual supuso un reto a la hora de traducir el libro. Era apenas mi segundo libro que traducía, entonces por extensión y por el contenido de las gráficas supuso un reto. La ventaja es que, bueno, yo tengo estudios en consejería clínica, entonces todos los términos que encontraba en el libro en inglés eran muy familiares para mí, ¿no? Entonces, traducirlo fue más o menos una tarea sencilla, pero un reto por la extensión del libro y el contenido. Excelente, y tiene que ver con la consejería efectiva, ¿no? ¿Y qué tanto es necesario hoy, dentro del ámbito cristiano, que haya libros que aborden la consejería, pero también desde un punto de vista de lo que es el conocimiento de las metodologías actuales utilizadas en el mundo, pero aplicables, encontrando un consenso, una coherencia también con el concepto bíblico? Háblenos un poquito de eso y por dónde viene el libro para la gente que le interesó la temática. Muy bien, el libro de técnicas de consejería efectiva tiene evidentemente el propósito de proveer herramientas para todas aquellas personas que se encuentran en una situación de ayuda. Ahora, no está limitado nada más a personas que están, por ejemplo, en el pastorado o personas que están en la consejería, porque el libro lo que fomenta es las técnicas de escuchar. Vivimos en una sociedad en la que queremos ser escuchados, y queremos que la gente nos escuche a nosotros, pero no tenemos tiempo para escuchar a los demás. Entonces, este libro prepara al consejero y al lector en general a profundizar más en las conversaciones, de manera que las conversaciones puedan ser enriquecidas por medio de esas técnicas y pueda haber una conversación más profunda en la cual las personas que se encuentran en situaciones de ayuda, en trabajos de ayuda, en ministerios de ayuda, puedan evidentemente desarrollar esos ministerios, esos trabajos de manera más efectiva. Entonces, el libro lo que consiste es en enseñar técnicas desde la más sencilla hasta la más compleja. Y por supuesto que esas técnicas nos orientan a cómo efectivizar, cómo ser consejeros que lleguen a una finalidad y un objetivo bien planteado. Y si por ahí alguno se pregunta cuál es el objetivo de la consejería bíblica y que sea eficaz, efectiva, ¿no? Realmente, ¿cuál sería para ubicarnos desde ese punto de vista? El objetivo de toda consejería, bien sea consejería cristiana, la consejería bíblica, la consejería clínica, ¿verdad? El objetivo de toda consejería es ayudar a la persona, caminar con la persona durante el proceso de la consejería, de manera que la persona pueda cumplir los objetivos por lo cual vino a ti pidiendo ayuda. Entonces puede ser una persona que está pasando por problemas matrimoniales, una persona que está pasando por una situación de depresión debido, por ejemplo, a un proceso de duelo, de luto,
una persona que está teniendo problemas con ataques de ansiedad. Entonces, el objetivo es, bueno, ayudar a la persona en esa meta o en ese objetivo o en ese problema por el cual la persona vino a buscar ayuda. Todo tipo de problemáticas que en realidad están allí buscando una solución, ¿no? Y hay personas que creen o en su autosuficiencia que pueden llegar a enfrentar diferentes tipos de temáticas con su propia prudencia o en su propia, orgullo o autodependencia, pero sin embargo otros desesperados por no encontrar salida acuden ya sea a la iglesia, al liderazgo, a un hermano mayor en la fe, como se podría decir, alguien que tiene más experiencia en la fe o más conocimiento bíblico, para intentar motivarle, encontrar guía en sobre todo qué pensar y qué decisiones tomar en base a ese pensamiento, ¿no? Y este libro puede ser orientado, como lo dijo al principio, a personas que son, digamos, que no tienen mucha preparación académica, pero también tienen otras inclinaciones donde hay que tener cierta preparación. ¿En qué porcentaje podría darnos en que puede ser para alguien que no tiene mucha preparación y que tiene que tener cierta preparación para otros contenidos del libro? Este libro, en su versión en inglés, que fue publicado por InterVarsity Press, está catalogado como un libro de, digamos, dificultad menor. Es decir, es para estudiantes que se están iniciando en el mundo de la consejería. Entonces, evidentemente, si uno no ha tenido contacto con las técnicas de consejería previamente, va a encontrar todo el material nuevo, ¿verdad? Algo nuevo en cuanto al contenido, en cuanto al conocimiento, pero no es un libro que para nada sea un libro difícil de entender. De hecho, como me repito, está catalogado como dificultad menor, ¿no? Es decir, algo básico. Bien, y algo que en realidad todos tenemos en mente, y de hecho creo que en algún momento todos nos hemos encontrado con la experiencia de tener que aconsejar a alguien, tener que decirle a alguien qué puede pensar, qué debe pensar y cómo debe actuar, cuál debe ser su comportamiento. Y creo que en la vida cristiana, la labor de todo pastor o líder es formar vidas, ¿no? Formar vidas. Y un poco tiene que ver con eso, la idea de lo que Jesús enseñó, de predicar el evangelio y enseñarle todo lo que Él les enseñó, que es el discipulado. Y qué tan importante es la tarea de el consejero en el discipulado. Desde ese punto de vista y frente a esa realidad, ¿cómo ayuda este libro a las personas que quieren ahondar en lo que sería la consejería desde el punto de vista de las nuevas técnicas? Y aún también me llamó mucho la atención en el libro, que ya vamos a ver la reseña en el canal, que habla de microtécnicas. Cuéntenos, por favor, Rubén. Muy bien, las microtécnicas consisten en dividir el proceso de consejería en técnicas individuales. Por ejemplo, tenemos la empatía, ¿no? Entonces, la empatía, como usted mismo mencionaba, el Señor Jesucristo fue, podríamos decir, la persona más empática que ha pisado este planeta, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hebreos se nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede empatizar con nosotros, que puede entender nuestra situación. ¿Por qué? Porque él mismo pasó por esas mismas tentaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos al Señor Jesucristo también, cuando se nos menciona los evangelios, que Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Entonces, ahí encontramos que el Señor Jesucristo fue una persona que empatizó con sus contemporáneos y hoy, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, empatiza con nosotros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, es crucial, es importante que en el proceso de consejería el consejero sea una persona empática. Debemos de dejar a un lado los prejuicios, debemos de dejar a un lado los juicios hacia las personas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando estamos en una situación de consejería, tenemos que estar preparados para escuchar corazones rotos, vidas quebrantadas, de personas que están pasando por un proceso de dolor debido a diferentes situaciones, ¿no? Puede ser una caída en pecado, puede ser a lo mejor un problema emocional. Entonces debemos de dejar de ver a las personas desde el punto de vista del juicio y empezarlas a ver desde el punto de vista de la misericordia y la empatía. Entonces, una de las microtécnicas que enseña el libro es precisamente la reflexión empática.
Entonces, encontramos al Señor Jesucristo en muchas conversaciones, por ejemplo, con la mujer samaritana en el pozo. El Señor Jesucristo no estableció una conversación con ella donde la acusó de tener un estilo de vida dudable ante los ojos de Dios, sino que estableció una conversación con ella. Entonces la llevó hasta el punto, esa conversación la llevó hasta el punto que ella misma se convenció de su propio estilo de vida, de la erroneidad de su estilo de vida, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo en ningún momento le dijo, tú eres esto, tú eres lo otro. Cuando viene el joven rico ante el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo tampoco no le dijo, eres un avaro, eres un usurero. No, le hizo una pregunta, ¿no? El joven rico vino con una pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor Jesucristo le respondió, le dijo, bueno, ¿conoces los mandamientos? Sí, los he guardado todos, ¿verdad? Bueno, entonces te falta solo una cosa, es decir, desmontó, por así decirlo, pero sin acusarlo de nada. Entonces, en las conversaciones de consejería tenemos que llegar también a ese punto. Y este libro precisamente nos enseña a eso, ¿verdad? A dejar a un lado los prejuicios, el juicio sobre las personas y ayudarlos en ese caminar, en ese proceso de consejería, a que ellos mismos vengan a sus propias conclusiones, lleguen a sus propias conclusiones y a tomar sus propias decisiones. Tremendo, ¿no? Y dar pasos de crecimiento, donde uno en principio depende de la persona quien le está aconsejando, hay una conexión ahí, pero luego a medida que va avanzando en su relación de consejería o en su dependencia con el consejero, allí se va dando un crecimiento que va generando independencia, o sea, dependencia de Dios, pero independencia del consejero, la persona que le está aconsejando. Y creo que ese es el punto crucial donde uno puede definir que el trabajo está bien hecho, ¿no, Rubén? Así es, exactamente. Una de las cosas que en cualquier doctrina de consejería, en cualquier escuela de consejería te enseñan es que nunca debe de llevar al punto en el que el aconsejado, depende del consejero, ¿no? Entonces, se trata precisamente como tú mencionabas, ¿verdad? De que haya un crecimiento en la persona y de que la persona pueda encontrar esas herramientas de las cuales ya dispone, o a lo mejor herramientas que necesita aprender a utilizar, ¿no? Pero no que el consejero le va a hacer el trabajo y no que el consejero le va a decir lo que la persona tiene que hacer, porque ese es uno de los, digamos, mayores malentendidos que hay en cuanto a la consejería, ¿no? Uno piensa que cuando uno va con un consejero es porque el consejero me va a dar consejos o prácticamente me va a decir qué es lo que tengo que hacer para superar la depresión, qué es lo que tengo que hacer para dejar de tener ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, en muy contadas ocasiones un consejero te va a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces, el punto es, como tú decías, bueno, ayudar a la persona a crecer y a ganar independencia. Sí, totalmente. Y no solamente ganar independencia, sino también generar esa seguridad que te da el estar parado frente a lo correcto, ¿no? Frente a la sanidad, frente a la liberación de adicciones, de vicios, etcétera, 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 donde uno en principio tiene luchas para dejar lo malo, pero una vez que pasa la línea de dejar lo malo a comenzar a practicar lo bueno, va generando temperamento y carácter. Y creo que ahí es donde empieza a marcar la diferencia y se torna también, en base a su experiencia, en alguien que puede ser utilizado por Dios para ayudar a otros, luego en su crecimiento espiritual. Qué lindo proceso, ¿no, Rubén? Sí, es un proceso muy enriquecedor porque como consejero uno está invirtiendo en la vida de otras personas, ¿verdad? Entonces, sabemos que, bueno, ante los ojos de Dios no tenemos nada que ofrecer, especialmente en lo que respecta a nuestra salvación, ¿verdad? Pero no es menos cierto que también el Espíritu Santo nos dota de dones y nos dota también de capacidades, las cuales pueden ser utilizadas para poder ayudar a otros y que esas personas a su vez ayuden a otros. De qué bueno que el libro, justamente Técnicas para una consejería efectiva, lo que va a hacer es darnos ciertas pautas para poder comprender en base a las microtécnicas, y de hecho le decimos a la gente que no es un libro posicionado desde el neurocoaching, o vieron que hoy hay tanto de eso, sino que hay un punto de encuentro entre lo que son técnicas sanas de consejería y el concepto bíblico. ¿Podríamos ampliar un poquito eso, Rubén? Claro, las técnicas que se recogen en el libro son técnicas, por así decirlo, cotidianas. Realmente no hay ningún misterio psicológico escondido detrás de ellas, ¿no? Entonces,
Son técnicas que casi cada uno de nosotros en cada conversación utilizamos en mayor o menor medida. Vamos a poner, por ejemplo, la técnica de atender a la emoción. Una persona que viene y te dice, bueno, estoy pasando por una situación que realmente ya no sé cómo voy a salir de esto, ya no sé cómo voy a seguir adelante. Entonces la técnica de, digamos, reflejar la emoción, el consejero ahí puede decir, bueno, te escucho decir que te sientes abrumado por la situación. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho algún tipo de comentario de esos cuando una persona nos está abriendo el corazón, nos está presentando un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, la técnica de reflejar la emoción o la técnica de resumir lo que la persona está diciendo, que es reflejar el contenido. Una persona viene y habla por 2 o 3 minutos, entonces llega un momento en la conversación en la cual tú necesitas que la persona tome un descanso y tú organizar tus ideas y entonces decirle a la persona, por lo que te escucho decir, lo que está sucediendo es esto y lo otro, ¿verdad? Te sientes muy abrumada porque tu esposo no te ayuda en la educación de tus hijos y por otro lado tus hijos parece que no te hacen mucho caso. Eso es lo que te he escuchado decir, ¿es cierto? Entonces estás haciendo un resumen de todo el discurso que la persona te ha presentado, ¿no? Entonces, en una sesión de consejería eso tiene que tener lugar, porque eso hace a la persona sentirse escuchada y sentirse entendida. Y a la vez, también ayuda a la persona a decirte a ti si has entendido bien lo que la persona te ha estado diciendo. Porque a lo mejor estás reflejando el contenido, como consejero estás reflejando el contenido de la narración de la persona, y a lo mejor la persona te puede decir, bueno, eso no era exactamente lo que yo trataba de decir, y entonces te está corrigiendo, ¿no? Y entonces eso te ayuda también a ti a saber que no has escuchado bien o no has entendido bien, y entonces te orienta también a ayudar a la persona a que te lo presente de otra manera, ¿no? Entonces, ese tipo de técnicas, como decíamos, no son técnicas, digamos, que la psicología haya inventado, son técnicas que han estado ahí desde los albores de la humanidad y son técnicas que todos nosotros utilizamos inconscientemente. Ahora, evidentemente el libro enseña al lector a utilizarlas de una manera más efectiva, más apropiada. ¿Por qué? Bueno, porque a veces una persona te puede venir con una historia que a lo mejor es un poco llamativa, ¿no? Una persona que te dice que ha sido asaltada a punta de pistola. Pues anoche me asaltaron a punta de pistola, ¿no? Y entonces si te lo está contando un amigo, te lleva la mano a la cabeza y le dices, ¿pero qué me estás contando? ¿Y cómo sucedió? Y entonces tú mismo te alteras, ¿no? Pero si eso te pasa en una sesión de consejería. Entonces el libro te enseña a no echar más leña al fuego sobre la situación que está experimentando la persona o sobre la emoción que la persona te está experimentando, ¿no? Entonces te enseña cómo mantener la calma y cómo atender a lo que la persona te está diciendo, pero en una manera en la que no hagas a la persona sentirse todavía más abrumada por la situación. Entonces, técnicas que todos utilizamos, pero enseñadas desde un punto de vista en el cual podamos utilizarla más efectivamente en la consejería y en nuestra propia vida también. Creo que siempre que abordamos una temática, como es la consejería y la consejería bíblica, pero también con técnicas que, como bien dice Rubén, allí lo que hace es llamarnos la atención a algo que es común, que es de uso común, pero poder encasillarlo en la necesidad de utilizarlo adrede y conscientemente para ayudar a otros. Y creo que en el ámbito de la iglesia evangélica o de quien quiera acceder a este libro, Técnicas para una consejería efectiva, creo que tenemos que saber que estas herramientas están para poder nutrirnos y darnos un encauzamiento correcto de lo que es lo que siempre hace cualquier líder, mentor o cualquier pastor o cualquier persona que trae a otro a Cristo y tiene que asistirle, escuchándole, reconociendo sus problemáticas, pero también sacándolo de ese lugar de víctima a través de una consejería efectiva, ¿no? Y creo que todo creyente merece y
vale la pena y el esfuerzo conseguir este libro para poder ahondar en eso y poder practicarlo poco a poco para transformarnos en consejeros más efectivos. Rubén, ¿qué capítulo de todos los que presenta? Les decimos a la gente que este libro tiene casi 700 páginas, totalmente, y lo vamos a ver al momento de hacer la reseña, ¿no? Pero ¿cuál es el capítulo que por allí vos lo tornas como central del libro? Bueno, es un poco difícil escoger un capítulo que sea central del libro porque, como decíamos, las microtécnicas se van construyendo una encima de la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir el capítulo de la persona del consejero. Es el capítulo 2 y ahí habla de uno como consejero, ¿no? Y la centralidad de la preparación que tienes que tener como consejero y la centralidad de tu, digamos, fortalezas y también tus debilidades. Entonces para mí es central porque te hace ponerte enfrente del espejo y eso es algo que realmente no nos gusta hacer porque sabemos que el espejo refleja cosas positivas, pero refleja también otras muchas negativas. Entonces es central que una persona que se va a poner en una posición de consejería primero haga un autoanálisis y digamos te pongas frente al espejo de las Escrituras, ¿verdad? Frente al espejo de Cristo. Bueno, ver cómo está tu vida para ver si estás preparado realmente para poder comenzar a ayudar a otras personas en el proceso de consejería. Es un libro que, como decíamos anteriormente, no está solo recomendado para profesionales, ¿verdad? O para pastores. Yo es un libro que lo recomiendo para toda persona para enriquecer nuestras conversaciones. Hay que tener en cuenta que cuando uno como pastor viene gente a la oficina o a hablar contigo, nadie viene preguntándote en qué año se llevaron los babilonios cautivos al pueblo de Judá, ¿verdad? Vienen con problemas de matrimonios, vienen con problemas con los hijos, vienen con problemas de depresión por la muerte de un familiar querido. Entonces, es un libro en el cual no solo los profesionales, sino todas las personas deberíamos de leerlo para poder enriquecer nuestras técnicas de poder escuchar mejor a los demás y ayudar mejor. Sí, excelente, excelente, sí. Y de hecho celebro que Editorial CLIE saque un libro como técnicas de consejería efectiva, ¿no? Y sobre todo dándonos también mucha base bíblica para comprender desde el concepto bíblico lo que es el valor de la consejería para sanar lo que está enfermo, para restaurar lo que está destruido y para levantar lo que se ha caído. Yo creo que todo eso es parte de esa pasión que hubo en Cristo cuando Él dijo: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. De alguna manera se puso en el rol de consejero. De hecho, uno de los nombres proféticos del Cristo de Isaías era consejero, ¿no? Dios fuerte, consejero. ¿Qué tan importante es la consejería para aquel que necesita guía, que está perdido, que no sabe cómo vivir? Y que de hecho hay mucha gente, Rubén, a ver si coincide conmigo, en que cree que la vida es eso que está viviendo. O sea, cree que la vida es dolerse, cree que la vida es ser golpeado, cree que la vida es bueno, hay gente mala, me han violado, he caído en adicciones porque la vida es eso. No, la vida no es eso en Cristo, pero es lo que la gente decidió, y a veces decidió porque no sabía que había otra propuesta de vida. Y creo que ahí está el consejero para mostrarle, siendo no un ciego guía de ciegos, que es un poco lo último que decía usted, de no ser eso, sino autoexaminarse y poder ser alguien que ve, que guía al ciego por el verdadero camino, ¿no? O como le dijeron a Jesús: médico, cúrate a ti mismo. De alguna manera, por más que no se aplicaba a Cristo, es algo que es aplicable a otros casos, donde sí, no podemos tener una vida de compromiso con otros para ayudarles si nosotros somos un desastre en varias áreas, ¿no? Claro, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que Pablo le dice a los efesios cuando habla de las personas que viven en el paganismo, ¿verdad? Perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y luego cuando él dice, entre los cuales os encontrabais vosotros también. Entonces, quiere decir que hay un antes y un después de Cristo. Entonces, en el proceso de consejería, evidentemente, sobre todo cuando uno está puesto en un rol de consejería cristiana o consejería bíblica, o en un rol ministerial y una persona acude a ti, entonces
precisamente estamos aquí en el mundo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nunca debemos de esperar tampoco, quiero enfatizar esto, a estar 100% preparados y vivir 100% en santidad, porque bueno, eso se va a completar en el día de Jesucristo, ¿no? Pero tampoco podemos, como cristianos maduros, podemos vivir en, digamos, como decimos en España, todo el tiempo en el burladero y decir, no, es que todavía no estoy preparado, no estoy preparado, no estoy preparado. En algún momento tienes que saltar al ruedo y tienes que torear el toro, ¿no? Si se me permite la metáfora. Entonces, como cristianos maduros y cristianos que queremos ser instrumentos inútiles en manos de un Dios útil, que nos va a hacer útil, entonces debemos de ponernos en sus manos y saber que somos piezas de ayuda para otras personas, mediante evidentemente el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero tener en cuenta que sí, hay personas que han asumido ese rol de que la vida es pena, la vida es tristeza, la vida es lucha, la vida es batallar. Y tenemos que validar un poco eso, ¿no? Porque en la vida, evidentemente, como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, como Pablo también presenta, la paga del pecado es muerte, pero también la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces debemos de presentar ese mensaje a las personas que están quebrantadas. La verdad, agradezco mucho su tiempo. ¿Quiere aprovechar los últimos minutos que tenemos para mandar un saludo, aprovechando el aire? Pues mandar un saludo a todas aquellas personas que de alguna manera han sido parte de mi vida en este proceso de llegar a ser un consejero. Y bueno, mandar un saludo a los amigos y hermanos argentinos que están celebrando todavía, ¿verdad? Esa conquista de la Copa Mundial, y agradecer el tiempo que se ha brindado para poder promocionar el libro de técnicas para una consejería efectiva. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias Rubén de Russi, Editorial CLIE. Aquí tenemos el libro Técnicas para una consejería efectiva, del que le venimos hablando en toda la entrevista. Recuerden que para conseguir este libro pueden ingresar a clie.es. Sí, allí tienen el cupón de descuento COMRODO para acceder a un descuento en su compra y también bendecirnos a nosotros con su compra a través de una breve comisión que tenemos para poder acceder a este libro. Un libro recomendable, miren lo que es bastante ancho, tiene casi 700 páginas y muy pronto vamos a tener la reseña en el canal. Así que recuerden, si quieren conseguirlo también a través de los links de Amazon, están los links de compra en Amazon en la descripción del video o en el comentario destacado. Y si quieren intentar conseguirlo a través de todos estos sitios web que están aquí, todos estos sitios web tienen el cupón de descuento COMRODO. Aprovechalo si estás en Uruguay, si estás en Perú, si estás en Colombia, en México, si estás en Panamá, o bueno, los mensajeros o Mundo Hispano, que pueden acceder, y sobre todo clie.es, pueden acceder a estos y muchos más materiales con el cupón de descuento COMRODO para tener un descuento en tu compra, y de esa manera bendecís a nuestra familia, bendecís al canal, a nuestro ministerio. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros, comunicate al número que aparece en pantalla y voy a estar aquí para atenderte con responsabilidad. Y estamos haciendo envíos por DHL a todo el mundo. Agradecidos por todas las personas, los hermanos que se han comunicado y que nos han comprado los materiales para poder enviárselos a su país, a su domicilio, llegando en tiempo y forma por DHL. Espero que te haya gustado esta entrevista sobre el libro Técnicas para una consejería efectiva, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!